Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a retomar la clase anterior, donde habíamos empezado a conversar sobre el proceso de ejecución y habíamos visto, voy a reiterar esto precisamente porque lo que quiero que entiendan fundamentalmente es la diferencia entre el proceso de ejecución y el proceso de conocimiento. Ustedes recuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que el proceso de conocimiento se diferenciaba de este proceso de ejecución por su amplitud probatoria, ¿eh? Y habíamos dicho también que en el proceso de ejecución no perseguimos el convencimiento del juez, porque no hay ningún hecho que relatar, no hay prácticamente pruebas que ofrecer, y venimos con un derecho que prima facie es algo así como un derecho adquirido, un derecho que existe, respecto del cual, reitero, no necesitamos convencer al juez. Habíamos visto también las razones de este proceso y habíamos dicho que su celeridad estaba dirigida precisamente a que no haya una interrupción, no haya una disminución de lo que se llama el tráfico comercial. De modo que, entonces, para que esto pudiera ser algo bien fluido, la ley necesitaba instrumentar alguna forma de ejecución que nos permitiera a los acreedores poder hacernos del crédito rápidamente. También habíamos dicho que una de las características principales que tiene el proceso de ejecución era la que llamábamos la ejecutividad. Y cuando hablamos de ejecutividad, habíamos dicho que eso era la posibilidad de poder, de alguna manera, invadir el patrimonio del deudor. ¿A través de qué? A través de la imposición de medidas cautelares. Medidas cautelares como, por ejemplo, habíamos dicho, la anotación de la litis, por ejemplo, el embargo preventivo, que es el más común de todos, y eso nos permitía de alguna manera inmovilizar bienes del patrimonio del deudor que nos garanticen la posibilidad de poder cobrar efectivamente este crédito a partir del cual iniciamos el proceso de ejecución. Siguiendo con el programa, nosotros habíamos terminado en el análisis del artículo 518, que yo lo voy a reiterar, valga la redundancia, a riesgo de ser reiterativo, pero estas son preguntas obligadas de examen. Por esa razón es que entonces voy a reiterar estos conceptos. Habíamos dicho que los elementos o los caracteres típicos de un instrumento que traiga aparejada de ejecución de un título ejecutivo los encontramos en el artículo 518. Y este artículo nos dice que procederá la vía ejecutiva para aquellos instrumentos que traigan aparejada de ejecución, siempre que, dos puntos, y ahí nos da los elementos, los requisitos necesarios que tiene que contener un título para que permita la inmediata ejecución. Habíamos dicho entonces que se tenía que tratar de un título que traiga aparejada de ejecución, que se trate de una obligación de dar suma de dinero, que esa suma de dinero sea exigible y que además se trate de una deuda líquida o parcialmente liquidable. Y yo les había dicho, a modo de ejemplo, que si yo tengo un documento pagaré o cualquier otro título ejecutivo, que ya vamos a ver después cuáles son, si yo tengo un pagaré que venció el día, no sé, 30 de marzo del año 2021, bueno, estamos en presencia de un título ejecutivo.
¿Por qué? Y porque un pagaré lo que contiene es una obligación de dar una suma de dinero. Esa suma de dinero en un pagaré es líquida, porque el pagaré dice, pagaré al señor fulano de tal la cantidad de 50.000 pesos. Y venció el día 30 de marzo. Pero si ese mismo pagaré tiene vencimiento el día 14 de julio, hoy no es un título ejecutivo. Hoy es un documento pagaré. Y entonces, si el día 14 de julio no pago ese pagaré, entonces sí, ese documento pagaré se transforma en un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque va a ser exigible. Entonces, reitero, tengan muy en cuenta, sépanlo de memoria esto, el título ejecutivo es una obligación de dar una suma de dinero, esa suma de dinero tiene que ser exigible y además tiene que tratarse de una suma líquida o parcialmente o fácilmente liquidable. Cuando digo fácilmente liquidable, y reitero también los conceptos de la clase anterior porque son importantes, quiero decir que si no surge del propio instrumento, del propio título ejecutivo, la cantidad que debo pagar, tiene que ser entonces fácilmente liquidable. Y fácilmente liquidable significa que con una simple cuenta, sin tener que tener ningún conocimiento, de una simple cuenta, de un simple cálculo, puedo deducir qué es lo que tengo que pagar. Y yo les había dicho, supongamos que yo les digo que me comprometo a pagarles a ustedes el día 30 de marzo del año 2021 una suma de dinero equivalente, yo les había dicho, a, no sé, 5.000 toneladas de trigo candeal según la cotización del puerto de Quequén. ¿Esto está líquido? No, porque estoy diciendo el equivalente a 5.000 toneladas o 5 toneladas de trigo. Ahora, ¿es difícil la conversión? No. Simplemente es cuestión de llamar al puerto de Quequén o escuchar la radio, pedir la cotización de la tonelada del trigo candial y hacer una multiplicación. Este sería el caso de un título ejecutivo que no tiene una suma líquida, pero que tiene una suma que es fácilmente liquidable. También les había dicho que esa misma operación, si yo ponía que el cálculo se va a realizar en función del promedio que surja de la tasa LIBOR, sumado la cotización del puerto de Zúrich y sumada la cotización del puerto de Quequén en un promedio, bueno, voy a tener que llamar a alguien especializado. Tendrá que venir un contador, tendrá que venir un licenciado en comercio exterior, alguien que entienda cómo hacer estos cálculos y de esa manera entonces establecer en definitiva cuál es la suma final. Esto entonces, chicos, no es fácilmente liquidable. Por lo tanto, no se tratará de un título ejecutivo. Bueno, después de este breve repaso, ¿se entendió hasta acá bien? Sí, muy bien, doctor, por mi parte. Bueno, perfecto, sigo entonces. El programa tiene un punto que dice deuda parcialmente líquida. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser en el mismo ejemplo que yo les doy, en el mismo ejemplo que yo les di recién, yo les digo, le voy a entregar a ustedes la suma de $250.000 que serán pagaderos según la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Y además, les voy a entregar una suma de dinero equivalente a 10 toneladas de papas según la cotización de Zúrich. Evidentemente acá hay una parte que es líquida o fácilmente liquidable, porque si yo les digo que le voy a dar $250.000 a la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, simplemente con mirar la tele o googlear con el celu voy a obtener cuál es la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina hoy. Multiplico eso por 250.000 y tengo una suma que es líquida.
Pero también hay otra parte del mismo instrumento, del mismo título ejecutivo, que me habla de comparar con el mercado de Zúrich. Entonces estoy con una suma que es líquida o fácilmente liquidable y otra que no lo es. Esto es lo que se llama tener en un mismo título ejecutivo una suma parcialmente líquida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede ejecutar o no se puede ejecutar? Sí se puede ejecutar. ¿Y cómo se puede ejecutar? Se puede ejecutar por el valor que está líquido. En el ejemplo que les di, podré ejecutar $250.000 multiplicados por el valor del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina hoy. Y el resto no podrá ser objeto de ejecución. El resto tendrá que ir por un proceso sumario u ordinario, según corresponda por el monto, como cobro de suma de pesos. Repito entonces, cuando en un mismo título tengo una suma de dinero líquida y otra ilíquida, lo que puedo hacer es promover la ejecución por esta vía de ejecución, por este proceso de ejecución rápido, eficaz, por la suma que se encuentra líquida. Y por la otra suma que no se encuentra líquida, una vez terminado este proceso de ejecución, tendré que iniciar un proceso sumario u ordinario que se llama por cobro de pesos, donde reclamo que la otra parte, que en este título no está líquida y en consecuencia no puede ser objeto de una ejecución porque no cumple entonces con los requisitos del artículo 518. Bueno, sigo. Opción por el proceso de conocimiento. Hay veces que por alguna razón, que no importa cuál, pero a veces razones de conveniencia, que el acreedor, o sea, el actor, inicia un proceso de conocimiento. Y la ley dice que este tipo de título tiene que ejecutarse por la vía del juicio ejecutivo. Pero el actor promovió un proceso de conocimiento, proceso ordinario por cobro de pesos. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, si el deudor no dice nada, el demandado no dice nada, seguirá el proceso que tomó el actor. Es decir, trataremos de cobrar este título ejecutivo a través de un proceso de conocimiento. Ustedes me dirán, ¿y por qué alguien puede elegir el proceso de conocimiento que es más lento, teniendo a la vista un proceso ejecutivo? Bueno, porque a lo mejor ese título ejecutivo adolece de algo. A lo mejor es un título donde me pueden cuestionar algunas cositas, cosa que no van a poder hacer, o si lo hacen, sí voy a poder yo, actor, demostrar en un proceso de conocimiento. Entonces lo que hago es, cuando promociono la demanda de cobro, en lugar de ir por la vía ejecutiva, voy por la vía del proceso de conocimiento. Reitero, si el deudor no dice nada, bueno, sigue ese proceso de conocimiento, dentro de los parámetros y dentro de las etapas que ustedes ya conocen. Ahora, si se inicia un proceso de conocimiento y el deudor se opone, porque a él le conviene, por las razones que les di, a él le conviene un proceso ejecutivo, el que resuelve es el juez. Repito, entonces, si el acreedor o el actor promueve la ejecución de un título ejecutivo, no por el juicio ejecutivo, sino por la vía del proceso de conocimiento, si no hay oposición del deudor, no hay ningún problema. Si hay oposición por parte del deudor que exige la vía del proceso ejecutivo, quien resuelve qué trámite le va a dar es el juez. El juez, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, dirá: este expediente continúa por la vía del proceso sumario o este expediente inicia la vía de ejecución. Y algo muy importante, la resolución del juez, en este caso, es irrecurrible. Reitero entonces,
Cuando hay oposición por parte del deudor que pretende un proceso ejecutivo, cuando el actor inició un proceso de conocimiento, ¿quién resuelve por qué trámite o por qué vía se continúa el expediente? Es el juez. Dirá por un proceso de conocimiento o dirá continuamos con el proceso de ejecución. La resolución del juez es irrecurrible, es inapelable, tanto para el actor como para el deudor. Hay un punto que continúa en el programa, estamos hablando del punto 3 de la bolilla 14, punto 3 de la bolilla 14, donde dice proceso de conocimiento posterior. Yo recién hablé de un punto donde dice opción por el proceso de conocimiento. Quiero que tengan bien en claro, es lo siguiente. Cuando digo opción por el proceso de conocimiento, me estoy refiriendo a la vía, al trámite judicial que eligió el actor para el cobro de este instrumento, para el cobro de esta deuda. Que como dije recién, quien resuelve es el juez y esa resolución es inapelable. Lo que estamos hablando ahora es otra cosa. Acá estamos hablando de un proceso de conocimiento posterior al juicio ejecutivo. Repito, proceso de conocimiento posterior al juicio ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes irán advirtiendo, hay una diferencia sustancial entre un proceso de ejecución y un proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento, el demandado tiene una gran amplitud probatoria, tiene muchas vías de defensa. Ustedes acuérdense de lo que vimos en la primera etapa, donde hablamos de prueba testimonial, prueba pericial, prueba de informe, confesión, en fin, una serie de pruebas que el demandado podía echar mano para defenderse. Cuando avancemos en este proceso, se van a dar cuenta de que es un proceso muy rápido, con muy pocas defensas por parte del demandado. Cuando veamos nosotros y avancemos en esta materia, veamos el artículo 542, donde habla de las excepciones, van a ver que las posibilidades de defensa que tiene el demandado son muy poquitas. Acá no existe la prueba testimonial, acá no existe la absolución de posiciones, acá no existe la prueba informe. Y los títulos ejecutivos, por lo general, son títulos incausados, lo cual quiere decir que nunca se va a discutir el porqué del título, ni se va a discutir la causa que le dio origen. Se va a discutir la validez del título, sí o no, si la firma es la que corresponde o no, si cumple con los requisitos de un título ejecutivo, en cuanto a obligación de dar suma de dinero, si está líquida, si es exigible, pero nada que ver con el resto de las defensas. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, que resulta muy, muy beneficioso para el actor, por las razones que también dije en la clase pasada. Ustedes acuérdense que, por ejemplo, yo les había dicho, las casas grandes que venden electrodomésticos, yo les había dicho, imagínense, si por cada venta que tiene Frávego, Musimundo, Garbarino, quien sea, y para poder cobrar su crédito tiene que empezar un juicio de conocimiento que puede durar 3, 4, 5 años, se acababa el crédito, porque directamente no iban a dar crédito, simplemente iban a decir, el que quiere el electrodoméstico que venga, que lo pague y se lo lleva. Y también les comenté que esto tendría un enorme perjuicio para el tráfico comercial. Hasta acá está todo bárbaro, está todo muy lindo para el acreedor, está todo muy lindo para la casa de electrodomésticos, que dice, bueno, vendo, me hago de algunos títulos ejecutivos que me firmará el comprador y mañana si no pago lo ejecuto rápidamente. Hasta acá está bárbaro. El tema es el deudor.
porque por esta vía, como dije, tiene muy pocas posibilidades de defenderse, al menos de defenderse efectivamente. Entonces, ¿qué puede ser esto donde hablamos de un proceso de conocimiento posterior? Esto significa que el deudor, que simplemente ha firmado 5 pagarés a la casa de electrodoméstico y le dice, te lo voy a pagar en 5 cuotas mensuales, bueno, ¿cómo se defiende si la casa de electrodoméstico, por ejemplo, no le entregó la mercadería? Le hizo firmar los documentos, le dijo, mañana te entrego la heladera y el lavarropas, y no se lo dio nunca. Y resulta que, por lo que estoy diciendo yo, estos documentos pagaré van a ser ejecutados. Y entonces, ¿cómo se defiende el deudor? Precisamente lo que puede hacer el deudor, y a esto se refiere este punto del programa, es pagar los 5 documentos que le reclaman. Se presenta y dice, señor juez, no tengo ninguna legítima excepción para oponer en este proceso ejecutivo, por lo tanto, deposito la totalidad de la suma reclamada y paga. Ahora, está diciendo que no tiene ninguna excepción, y es verdad, porque no hay ninguna de las excepciones del 542 que le pueda servir. El día que lo veamos van a ver, por ejemplo, que no existe la excepción de falta de entrega de la mercadería. No existe. Y si no se lo entregaron, ¿por qué va a pagar? Entonces, desde este punto de vista, sería bastante cómo hace este beneficio del deudor, si es que tiene. Muy sencillo. Lo dije recién, le presenta la suma que le ha sido reclamada y le pide al juez que dé la indisponibilidad de la suma depositada. Repito, le pide al juez que declare la indisponibilidad de la suma que ha depositado, que el acreedor preste una garantía suficiente. Y el juez, está bien, usted pagó, a ordenar la indisponibilidad de estos fondos hasta que esto se aclare. ¿A dónde? En este proceso no, en otro, porque el proceso ejecutivo no admite ninguna otra defensa. En consecuencia, el deudor pagó, ese dinero queda depositado y el deudor tiene 30 días, ojo con esto, tiene 30 días para poder promover en el mismo juzgado, ante el mismo juez, lo que se llama juicio ordinario de conocimiento posterior. Juicio ordinario de conocimiento posterior. ¿Qué significa esto? Que el deudor se puede presentar, puede demandar, por ejemplo, por incumplimiento y daños y perjuicios. ¿Y qué va a demostrar? Y va a demostrar que en realidad la casa de electrodoméstico nunca le entregó la mercadería. En consecuencia, como no recibió la mercadería, y ahí habrá una gran amplitud probatoria. Le podrá exigir, por ejemplo, a la casa de electrodomésticos que traiga un remito firmado por él, por el deudor. Le podrá exigir, por ejemplo, que traiga la factura y podrá también hacer una denuncia en AFIP. Podrá pedir al juez que citen a 5 o 6 testigos para que acrediten que en realidad lo acompañaron, que compró, pero que nunca se lo entregaron. Y de esta manera, entonces, en un proceso de conocimiento posterior al juicio ejecutivo, el deudor podrá recuperar el dinero que dejó depositado, indisponible, que el acreedor no pudo retirar, y que si el acreedor retiró, ha tenido que prestar una caución o una garantía suficiente para su devolución. En síntesis, en este proceso posterior, si lo gana, a través de un proceso de conocimiento, podrá reclamar que se le reintegre la suma que tuvo que pagar injustamente y además un resarcimiento por los daños y perjuicios, ya sean daños materiales, daños morales,
etcétera, etcétera. A esto se refiere este punto que dice juicio de conocimiento posterior al juicio ejecutivo. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, doctor, se entendió. Sí, sí. Bueno, listo, entonces sigo. Vamos a pasar ahora al otro punto, el punto 4 de la bolilla 14, que dice título ejecutivo y título ejecutorio. Al título ejecutivo ya lo habíamos de alguna manera caracterizado cuando nos remitimos al artículo 518 con esos 4 requisitos que les repito por 10ª vez, de tratarse de una suma de dinero, que esa suma de dinero sea líquida o fácilmente liquidable y que además sea exigible. ¿Y por qué hablamos de título ejecutivo y título ejecutorio entonces? Bueno, la diferencia es muy sencilla. El título ejecutorio, que es igual que el título ejecutivo, porque también es una obligación de dar una suma de dinero, también tiene que estar líquida y también tiene que ser exigible. Pero la diferencia es que el título ejecutorio reconoce un origen judicial. Repito, el título ejecutorio es un título de origen judicial. Por ejemplo, una sentencia que condena al demandado a pagarle al actor la suma de 150.000 pesos. Eso es un título ejecutorio. ¿Por qué? Y porque en realidad trae aparejada ejecución ante el incumplimiento, se trata de dar una suma de dinero, ya es exigible porque es una sentencia definitiva que está firme y consentida, y también es sumamente líquida, porque el juez dice, tiene que pagarle la suma de tantos pesos. Podrá decir, con más los intereses hasta el día del efectivo pago, calculados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento. Es muy simple. Voy al Banco Provincia o bajo la tabla del Banco Provincia del cálculo de intereses, miro el importe del capital de sentencia, le calculo los intereses, se los sumo y ya está. De manera que esto es fácilmente liquidable. Pero como tiene un origen judicial, es un título ejecutorio. Entonces, repito, todos aquellos títulos que traigan aparejada ejecución que sean de origen judicial, se llaman títulos ejecutorios. El resto se llaman títulos ejecutivos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Va de su... Sí, Y las sentencias dale. que no son de dar suma de dineros, sino que son de, no sé, de una obligación de hacer, de cumplir con una obligación de hacer. Bueno, pero eso no es un juicio ejecutivo. Ah, no lo Eso puedo, es un claro, no podría proceso de pedir. ejecución de sentencia. Ah, está. Ah, El listo. proceso de ejecución de sentencia. ¿Está? Está bien, gracias. Bueno, junto con la sentencia también hay otros títulos ejecutorios que ustedes ya conocen porque se los he dicho. Por ejemplo, honorarios profesionales regulados judicialmente. Los honorarios que el juez le regule a ustedes por el ejercicio profesional en el curso de un juicio. Eso trae aparejada de ejecución exactamente igual que una sentencia, pero es de origen judicial. Otro caso serían las multas procesales, aquellas multas que el juez ha ido imponiendo como una sanción en el curso del proceso. También es una obligación de dar una suma de dinero. Otro caso serían los acuerdos homologados judicialmente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto? Podría haber acuerdos, por ejemplo, conciliatorios, donde las partes se ponen de acuerdo, dicen, bueno, hemos arreglado que de los 100.000 pesos que me reclama, lo vamos a arreglar en 50.000, pagadero en efectivo. Bueno, eso es un acuerdo, pero está homologado judicialmente. Por lo tanto, es de origen judicial. Por lo tanto, es un título ejecutorio. Todos los demás
todos los demás títulos que traigan aparejada de ejecución, que se trate de una obligación de dar suma de dinero, que esa suma de dinero sea líquida o fácilmente liquidable, y que también sea exigible, se llaman títulos ejecutivos. ¿Por qué? Y porque no tienen origen judicial, tienen un origen convencional. Ejemplo, un documento pagaré es un título ejecutivo, siempre que sea exigible. Un cheque, por ejemplo, rechazado por cuenta cerrada o por fondos insuficientes acreditados en la cuenta corriente del banco, también es un título ejecutivo. ¿Por qué? Y porque no tiene origen judicial. Si yo le quiero dar un cheque a ustedes por el concepto que sea, no tengo que ir al juez para que me autorice. Hago el cheque y ya está, y se lo entrego. Entonces, aquellos títulos que no tengan un origen judicial se llaman títulos ejecutivos. Entonces, estas son las diferencias entre título ejecutivo y título ejecutorio. Intentando una clasificación de los títulos, que es lo que pide acá el programa, acá podemos hablar de títulos completos y títulos incompletos. A ver, ¿de qué se trata esto? Los títulos ejecutivos son títulos que tienen que bastarse a sí mismos, es decir, son títulos que por su contenido y por su característica extrínseca cumple con los requisitos del artículo 518. Además, también está incluido dentro del artículo 521 del Código de Procedimiento. Y por lo tanto tiene que ser completo. ¿Y entonces qué es un título incompleto? Bueno, un título incompleto es un título que trae aparejada de ejecución, que se trata de dar una suma de dinero, que esa suma de dinero es líquida o puede ser fácilmente liquidable, pero la pregunta ¿es exigible? Y no sabemos. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no sabemos? Y no, porque a lo mejor yo arreglé que José García me va a pagar a mí la suma de 150.000 pesos una vez que haya levantado la cosecha de trigo y le haya cobrado, por ejemplo. Entonces yo no sé si es exigible, porque yo no sé si la levantó la cosecha de trigo o no. No estoy diciendo que haya ganado o perdido plata, que haya levantado la cosecha o no. O por ejemplo me dice, bueno, cuando venga mi hermano de España, que va a venir en el curso del año 2021, te pago. ¿Vino el hermano de España? ¿Sí o no? No lo sabemos. Entonces ese es su título ejecutivo incompleto. Es decir, le está dando algo para cumplir con todos los requisitos del artículo 518. Otro ejemplo típico, por ejemplo, de un título incompleto es un contrato de locación. Si nosotros vemos un contrato de locación, es una obligación de dar una suma de dinero, al menos para el locatario. El locador tendrá que darle la propiedad, ¿no es cierto?, el inmueble. Es una obligación que contiene la obligación de dar una suma de dinero. ¿Es líquida? Y no sé. ¿Es exigible? Y no sé. ¿Por qué? Y porque si ustedes me alquilan a mí, todos los meses me pagan el alquiler, en realidad no es un título ejecutivo, ustedes me están pagando. ¿Es una suma líquida? Y no, porque ustedes me pagan 10.000 pesos por mes, pero si me deben 2 meses son 20.000 y si me deben 4 es 40.000. Entonces, es un título ejecutivo, porque falta todavía, yo diría, es un título al cual le tenemos que poner un bastón para que pueda caminar solo, porque si no, es suficiente. Y para eso existe un procedimiento que también se pregunta
pregunta en el examen, que se llama preparación de la vía ejecutiva. Preparación de la vía ejecutiva, que lo vamos a ver en un rato, espero. Entonces, títulos completos, títulos incompletos. Un cheque devuelto del banco es un título completo. Un documento pagaré, si reúne los requisitos, también es un título completo, porque contiene una obligación de dar una suma de dinero, esa suma de dinero es muy líquida, el pagaré dice pagaré tantos pesos, lo que el banco reclama por un descubierto en cuenta corriente es tantos pesos, el cheque que vino de vuelta por cuenta cerrada son tantos pesos, ¿son exigibles? Sí, son exigibles, esos son títulos completos. Pero hay otros, como dije, por ejemplo, el contrato de locación, que son incompletos. Y esos títulos entonces necesitan de algún pequeño trámite previo a la ejecución que nos permita transformar ese título incompleto en un título completo. Otros, por ejemplo, son los títulos causados y los títulos incausados. No confundir la ejecutividad al ser causado o incausado, porque el título ejecutivo siempre es ejecutable. Lo que pasa que si ustedes me ejecutan a mí un documento pagaré o me están ejecutando un cheque, es un título incausado, porque en realidad no dice por qué me dieron ustedes el cheque o por qué se los di yo a ustedes. Tampoco dice en el documento pagaré en concepto de qué, o por lo menos algunos lo traen impreso pero nadie lo llena. Esos son títulos que están incausados, que no muestran causa. Pero supónganse que lo que yo voy a ejecutar es un contrato de mutuo, un contrato de préstamo de dinero. Ese contrato es muy claro. La primera cláusula dirá que el señor fulano de tal recibe conforme del señor fulano de tal la cantidad de 100.000 pesos en dinero en efectivo que lo entrega en este mismo acto. Y después dirán los intereses, cómo se paga, etcétera, etcétera. Pero ese es un título causado, porque si queremos saber cuál fue el origen de ese título, y bueno, porque Fernández le prestó 100.000 pesos a García y García no se los devolvió. Entonces, ese es un título causado. Pero repito, un documento pagaré o un cheque o tantísimos otros tipos de títulos pueden no contener la causa que le dio origen y en consecuencia son títulos incausados. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, después hablamos de títulos convencionales. Los títulos convencionales, como su propio nombre lo indica, son los títulos que se generan por convención de partes, voluntad de las partes. En cambio, hay otros títulos que no se generan por voluntad de las partes. Supónganse, por ejemplo, un impuesto que no se paga. ¿Es un título ejecutivo? Sí, porque se ejecuta rápidamente. Sin embargo, ¿son convencionales? No. Son absolutamente unilaterales. A nosotros nos tocan el timbre o nos pasan por el buzón de la casa o el estudio la boleta del fisco y ahí no nos preguntan si nos parece bien o nos parece mal o si queremos opinar. Nos dicen, tenés que pagar tanto, se acabó la historia. Bueno, ese no es un título convencional. ¿Por qué? Porque fue generado por una sola de las partes, con obligación para la otra que no participó. Ahora, hay otros que son convencionales. Por ejemplo, un documento pagaré es uno convencional, porque ese documento pagaré lo llenamos entre las partes y el obligado lo firma conforme. Entonces, es un título que surgió por convención de partes. Por lo tanto, es un título ejecutivo convencional. El otro es un título ejecutivo unilateral,
con obligación para alguien que ni siquiera participó. Caso típico, repito, un impuesto. O, por ejemplo, el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria. Acá no hay ninguna convención. Acá lo que dice el banco, bueno, esto no se paga porque está faltando dinero en la cuenta y acá se genera absolutamente una imposición de un tipo que no es convencional. Bueno, 2 minutos de permiso que voy a poner la batería al celular porque se me está acabando. Bueno, seguimos entonces. Judicial o administrativos. Bueno, no hay mucho para explicar esto. Son títulos, o mejor dicho, en este caso, títulos ejecutorios que tienen un origen judicial. No han sido confeccionados voluntariamente por las partes, sino que ha sido una imposición para el obligado y además esa imposición ha sido decretada judicialmente. Entonces reconocen un origen judicial. De acuerdo a lo que hablábamos recién, todos los títulos ejecutorios son títulos judiciales, precisamente porque para ser ejecutorios tienen que tener un origen judicial. Después el programa dice administrativos. Otro tipo de título para incluir en esta clasificación es el título ejecutivo administrativo. Por ejemplo, un impuesto de ARBA. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Por ejemplo, la tasa por alumbrado, barrido y limpieza de la vía pública. Por ejemplo, la patente automotor. Todos esos conceptos son títulos ejecutivos, por la suma de dinero, porque trae aparejada ejecución, porque es líquida y porque pasado su vencimiento es exigible. Por lo tanto, es un título ejecutivo. ¿Pero lo hacemos nosotros? No. ¿Quién lo hace? La administración. ¿Qué administración? Y puede ser la administración municipal, puede ser la administración provincial o puede ser la administración nacional. Por ejemplo, un impuesto del fisco, pero que lo haga la FIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahí tenemos un título ejecutivo que es de origen administrativo. Después vemos acá también que habla de los convencionales y autocreados. Autocreados. Bueno, los que acabo de mencionar recién son convencionales porque fue hecho por una de las partes y también autocreado. Porque cuando yo recibo la patente de mi auto no intervengo para nada, ni siquiera me preguntan si estoy de acuerdo, si me parece bien el monto, si estoy de acuerdo con el vencimiento, directamente me lo mandan. De manera que quiero el beneficiario. En el caso que estoy diciendo, ARBA crea la patente, impone cuál es el monto, ¿y quién creó ese título? Y lo creó ARBA. ¿Para beneficio de quién? De ARBA, que es el acreedor. Por lo tanto, es un título ejecutivo autocreado. Impuesto a las ganancias, exactamente lo mismo. ¿Quién es el beneficiario? La Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, es un título autocreado. Por eso se denominan así. Bueno, el programa nos pide acá la enumeración del artículo 521. El artículo 521
hace una enumeración de los denominados títulos ejecutivos. Todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, precisamente están condensados en estos títulos ejecutivos. Y el artículo 21 hace una enumeración. Esa enumeración dice, por ejemplo, los títulos que traen aparejado ejecución son los siguientes. Y habla de títulos ejecutivos. El instrumento público presentado en forma. Por ejemplo, un mutuo, un préstamo de dinero con la firma certificada ante escribano, es un instrumento público. Instrumento público porque hace plena fe, porque no puede ser desconocido, salvo por la vía de redargución de falsedad, que ustedes ya conocen, porque tiene la intervención de un escribano. O, por ejemplo, un título que haya emitido un banco, donde interviene un funcionario público, Banco Nación, Banco Hipotecario, Banco Provincia. Eso es un instrumento público, pero dice presentado en forma, es decir, cumpliendo con todos los requisitos de un instrumento público, porque la escritura de un inmueble se le dice escritura pública, pero si no tiene la firma del escribano, no está presentado en forma. Ese sería el primer inciso. El segundo dice el instrumento privado suscrito por el obligado, que haya sido reconocido judicialmente o que su firma estuviere certificada por un escribano, con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo correspondiente. A ver, vamos a aclarar un poquito esto. Cualquier obligación que tomemos nosotros de dar una suma de dinero, se pueden dar dos casos acá. Un caso es que tenga la firma que haya sido otorgada ante un escribano. Y acá me refiero a cualquier tipo de instrumento. Puede ser un mutuo o puede ser simplemente un reconocimiento de deuda, donde no es un préstamo de dinero. En tanto y en cuanto ese instrumento que fue hecho por las partes en forma privada tenga la firma certificada ante un escribano y además tenga el registro en el libro de protocolo. Les aclaro rápidamente para que se entienda. Los escribanos tienen un libro bastante gordo, donde registran las firmas. Entonces, si yo voy al escribano para que me certifique la firma, en cualquier instrumento, en un contrato de locación, en cualquiera, lo que hace el escribano es verifica con su presencia que la firma ha sido puesta de mi puño y letra en el instrumento que traigo, pero también me hace firmar un libro. Ese libro es el protocolo. Entonces, lo que este artículo dice, en este inciso 2, es que esa firma haya sido otorgada y certificada ante escribano y esa certificación tenga inscripción en el libro de protocolo correspondiente, que no es ni más ni menos que el libro del escribano. O bien que haya sido reconocido judicialmente. Reconocido judicialmente. Lo cual no es muy sencillo, porque el que es renuente a pagar no va a ir a decirle al juez, mire, sí, esa firma es mía. Pero bueno, este artículo se refiere a ese punto. Entonces, título ejecutivo, el instrumento privado que haya sido reconocido judicialmente o que haya sido otorgado con firma certificada ante escribano y figure en el libro de protocolo. Después habla de la confesión de deuda líquida y exigible, prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución. Esto es lo que yo sin querer les dije como ejemplo hace un ratito. Los títulos incompletos.
Yo digo, voy a pagar cuando venga mi hermano a España. Sí, bueno, pero ¿vino tu hermano? ¿No vino tu hermano? Bueno, si yo delante del juez digo, sí, mi hermano ya está en la República Argentina. Listo, ya está. Esa es una deuda que ha sido reconocida ante el juez. El juez que va a ser competente después en la ejecución. La letra de cambio, estas cosas ya no se usan más, chicos, pero bueno, el código no ha sido reformado. La letra de cambio, la factura conformada. Eso también es un título ejecutivo. Y también el pagaré y el cheque. El pagaré, documento pagaré, y el cheque son títulos ejecutivos. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron un documento pagaré o un cheque. Les cuento, el documento pagaré es una promesa de pago. Es un papelucho rectangular donde dice el día tal pagaré al señor de tal o de la cantidad, el número firman. Es un pagaré, es una promesa. El cheque es una libreta que nos da el banco. Abrimos una cuenta corriente en el banco y depositamos con el cheque que el banco de cuenta corriente, ese dinero que al que venga comporte que dice. Eso no es una promesa de pago, eso es una orden de pago. El ligador de ese cheque o que es que se lo pague. Entonces, el documento pagaré o el cheque también son títulos ejecutivos. El anteúltimo inciso dice alquileres o arrendamientos. Alquileres o arrendamientos. Es el mismo perro con distinto collar. En realidad, cuando hablamos de alquileres, nos estamos refiriendo a los alquileres urbanos, mientras que cuando hablamos de arrendamiento, nos estamos refiriendo a alquileres, pero de bienes rurales. Entonces, si yo alquilo una manzana en la ciudad de Mar del Plata, es un alquiler. Si yo alquilo esa misma manzana, que es 1 hectárea, en zona rural, eso es un arrendamiento. En un caso o en otro, los dos son títulos ejecutivos. Y acá el último inciso nos aclara la pregunta que hace el programa. Cuando después del análisis del artículo 521, lo que nos dice si, cómo es el carácter del artículo, de la relación del artículo, de los incisos del artículo. En realidad, esto no es taxativo. Cuando les preguntemos en el examen qué carácter tiene el artículo 521, ¿es taxativo? Ustedes tienen que decir, no, no es taxativo. Y entonces es simplemente enunciativo. Repito, no es taxativo, es enunciativo. ¿Y por qué enunciativo? Y porque se limita a enunciar en los 6 incisos algunos de los instrumentos típicos, corrientes, comunes, que se llaman títulos ejecutivos. Pero el último inciso, el número 7, dice los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Por ejemplo, la prenda. La prenda con registro es un título ejecutivo. Esto es muy común cuando compramos un auto, por ejemplo. Compramos un auto y ¿cómo garantizamos el pago del auto? Nos hacen firmar una prenda. El auto es nuestro, pero esa prenda le da prioridad absoluta al acreedor prendario. O sea, nos entregó el auto y a cambio de eso se garantizó el pago con una prenda, que se llama prenda con registro. Bueno, ¿esto está enumerado acá en el 521? No. Sin embargo, también es un título ejecutivo. Por ejemplo, la hipoteca.
cuando un banco nos da un préstamo para comprar un inmueble, nos da el dinero, ¿y cómo se garantiza? Y se garantiza constituyendo una hipoteca. ¿La hipoteca es un título ejecutivo? Sí. ¿Tiene fuerza ejecutoria? Sí, pero no está enumerada en el artículo 521. Por esa razón, reitero, el artículo 521 es enunciativo, y no es taxativo. Bueno. Profesor. Pregunto. ¿Sí? Escucho. ¿Las expensas no son título ejecutivo? Ahora la vamos a ver. Todavía no terminó la clase. No, perdón, pensé que... Es el punto que sigue. Crédito común. Entonces, el carácter de la enunciación del artículo 521 no es taxativo. No se refiere solamente a los 6 primeros incisos. El inciso nos remite a otros que tengan fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Reitero, como ejemplo, la hipoteca, como ejemplo, la prenda con registro cuando compramos un auto. Bueno, crédito por expensas comunes. Esto para que se entienda la razón de ser de que las expensas comunes sean un título ejecutivo, que no está incluido en el artículo 521, pero que de alguna manera se corresponde con el criterio, con el objetivo o la finalidad de los títulos ejecutivos, que como dije es la posibilidad de recuperar rápidamente el crédito debido. Ustedes imagínense, muchos de ustedes deben vivir en departamentos, supongo, pero ustedes imagínense que, como ustedes ya saben, todos aquellos que habitan departamentos tienen gastos que se pueden clasificar de dos formas. Podemos hablar de los gastos comunes, y podemos hablar de los gastos propios o de los gastos privados. Por ejemplo, la boleta de gas que ustedes reciben en el departamento, eso es un gasto propio, privado. Ustedes podrán tener la cocina y el calefactor apagado todo el invierno si tienen ganas de tener frío o si no tienen plata para pagarlo. Y está todo bien. En definitiva, los que van a tener frío son ustedes, no el vecino. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la energía eléctrica del departamento. Ustedes pueden decir, yo no voy a usar la luz por 90 días porque no quiero pagar, o no tengo muchas posibilidades de pagar. Y entonces, bueno, entonces estudio de día, no miro televisión y me arreglo. Sí, puede ser, sí. Esos son los gastos propios o gastos privados. Pero ustedes viven en un departamento. En un departamento están los que se llaman espacios comunes. Así como el departamento y los gastos del departamento son gastos propios o privados, existen otros, por ejemplo, el palier, los pasillos, el acceso. Esos son lugares comunes, porque al edificio entran ustedes y todos los propietarios. Salen ustedes y todos los propietarios, todos usan la puerta y todos usan la misma cerradura. Y eso ya no es un gasto propio, son gastos comunes. Todos usan el ascensor, salvo los que viven en planta baja. Pero si tiene un amigo en el cuarto piso, va a usar el ascensor. Está bien, ustedes me dirán, yo quiero ir por la escalera, está bien. Pero el consorcio te tiene que dar la posibilidad de que si en algún momento no podés ir por la escalera, puedas llegar igual a tu casa. Lo cual significa que el ascensor es de uso común. Y el ascensor anda con electricidad. Entonces, la electricidad generada por el ascensor, la electricidad generada por las lámparas que están en los pasillos
la reparación de la cerradura, que es una puerta común, donde pueden acceder todos los copropietarios, eso se llaman gastos comunes, no son gastos propios. Y en consecuencia, tienen que ser solventados por todos y cada uno de los propietarios de ese edificio que conforman el consorcio. Y esto será en proporción a un coeficiente que se saca en relación a la cantidad de metros que tiene cada departamento. Si un departamento tiene 80 metros cuadrados, no va a pagar lo mismo que el que tenga 120 ni el que tenga 40, sino que la sumatoria total de esos gastos comunes deberán solventarla en un 100% todos los propietarios, pero en relación a un coeficiente que surge de los metros cuadrados que tenga cada una de las unidades. Bueno, dicho esto, quiero que analicemos un poquito lo siguiente, el por qué es un título ejecutivo el pago de las expensas. Imagínense que en un consorcio donde hay 100 unidades y 25 unidades no pagan expensas. Bueno, si 25 unidades no pagan expensas, y algo vamos a tener que hacer, porque hay que pagarle el sueldo al encargado, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas común, hay que pagarle al cerrajero. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si no pagan, y bueno, entonces en algún momento nos van a cortar la luz. Y si nos cortan la energía eléctrica, el ascensor va a andar. Y la bomba de agua no subirá el agua hasta el 10º piso. Y el portero dirá, yo no limpio el edificio hasta que no me paguen. Es decir, se generan una serie de perjuicios y de cuestiones que perjudican, valga la redundancia, a todos los propietarios. Entonces nos encontramos ante un caso muy especial, donde el incumplimiento de uno o unos están perjudicando a un todo, a todo el consorcio, precisamente porque se están violando cuestiones comunes, como el uso del ascensor, como las luces de los pasillos, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual la ley le da a las expensas comunes, le da la característica de título ejecutivo y permite la ejecución rápida para que el deudor pague las expensas comunes. La única razón es esa, chicos, no hay otra. Evitar un perjuicio general por el incumplimiento de unos pocos. Esa es la razón. Porque si ustedes viven solos, nadie le va a venir a ejecutar la luz, le cortan la luz y listo. Pero acá es distinto, acá cortan la luz y los perjudicados es todo el edificio. ¿Por qué? Y porque algunos no pagaron las expensas. Esa es la razón fundamental por la cual las expensas comunes tienen fuerza ejecutiva. Ahora bien, ¿cuál es el título ejecutivo de las expensas comunes? Como ustedes saben, todo consorcio tiene lo que se llama un reglamento de copropietarios. Ese reglamento de copropietarios es algo así como un manual del usuario. Ustedes vieron que cuando compran algo, un televisor, un auto, lo que sea, tienen un manual del usuario, que les va a decir cómo se usa el televisor, cómo se prende, cómo se apaga, cómo se cambian de canales. Bueno, el reglamento de copropietarios es como un manual. ¿Y qué va a decir ese manual? Y bueno, va a decir, por ejemplo, ¿se puede tener mascota? No se puede tener mascota. Va a decir, ¿puede haber oficina en el edificio o no puede haber oficina? ¿Puede haber consultorios o no puede haber consultorios? Pero dice otras cosas más. Entre ellas, por ejemplo, dirá quién va a ser el administrador. Y cuando se elige o se nombra una administración, un administrador para un consorcio, esto se hace a través de un acta, que se llama casualmente Acta Consorcial de Designación de Administrador. Ese es el nombre correcto. Entonces, todos los propietarios tienen que asistir a esa reunión y entre todos eligen al administrador. Habrá quien está a favor, quien está en contra, pero con una mayoría
se elige al administrador. Pero ese reglamento de copropietarios también va a decir cómo se van a calcular las expensas. Porque si no, el administrador podría ponerle expensa a cualquier cosa. Tiene un par de amigos ahí en el edificio y entonces la energía eléctrica de la oficina de sus amigos la pone como gasto del edificio. Entonces, ¿qué dirá ahí? Y dirá cómo tiene que hacer el administrador para calcular las expensas. También va a decir cada cuánto se pagan las expensas. ¿Se pagan en forma mensual, bimestral, trimestral? ¿Cómo se paga? También tendrá que decir ese reglamento cómo se van a calcular los intereses por la falta de pago de las expensas. El interés no lo puede poner caprichosamente el administrador, de acuerdo a lo que a él le parece. El administrador tiene que ejercer sus funciones cumpliendo con todos los requisitos que le impone este reglamento de copropietarios. En consecuencia, ahí dirá cómo se calculan las expensas, dirá quién es el administrador, por cuánto tiempo va a ser el administrador, cómo se liquidan las expensas mensualmente, cuál va a ser el vencimiento del pago de las expensas, 10 días a partir del cierre de la liquidación de cada mes, y cuáles son los intereses que se van a cobrar para aquellos que se atrasen en el pago de las expensas. Entonces, digo todo esto para que ustedes sepan ahora cuál es el título ejecutivo de la deuda por expensa. No es un cheque, tampoco es un documento pagaré, tampoco es una factura, para nada. Se llama certificado de expensa, o certificado de deuda de expensa, o certificado por deuda de expensa. Y la ley, el Código de Procedimiento, en el artículo 522, además de decir todo esto, dice que el título ejecutivo por las expensas será el certificado por deuda de expensa, pero con una condición. Ese certificado de deuda de expensas tiene que haber sido emitido y suscrito por el administrador del consorcio, o quien haga sus veces, o persona autorizada para ello. Entonces, cuando yo quiero ejecutar las expensas, pero como título ejecutivo, necesariamente tengo que presentar el certificado de deuda por expensas. Y lo que tendrá que hacer entonces el administrador es un detalle de las expensas que se deben de cada mes y un detalle de los intereses que se cobran por el atraso de esas expensas, y así determinar cuál es el monto final de la deuda por expensa, que ese será el monto de la ejecución. Pero ojo, también cumpliendo con los requisitos que acordar. En consecuencia, entonces, tendrá que acompañar, junto con esa liquidación de expensas, tendrá que acompañar el administrador también una copia del acta de designación. Copia del acta de designación. ¿Por qué? Porque con esa copia de acta de designación, él acreditará que efectivamente tiene la condición de administrador. Primer punto. Segundo punto, tiene que acompañar una copia del reglamento de copropietarios. ¿Para qué? Y para que él demuestre que ese acta de designación de autoridades o de designación del administrador se hizo cumpliendo los requisitos que impone el reglamento de copropiedad. Fue designado, se dejó constancia en un acta por tal mayoría, y fue designado por un año. Con eso entonces acreditamos quién es el administrador, que se encuentra legitimado para la ejecución y que está vigente. Y luego, con ese certificado de deuda por expensas, el administrador tendrá que probar que siguió todos los pasos que el reglamento dice para la liquidación de expensas. Que el departamento a quien se le está ejecutando las expensas no pagó.
tendrá que traer copia de la liquidación de expensas de los 2, 3, 4, 5, 10 meses que deba, donde se le liquidaron las expensas como corresponde, de acuerdo al coeficiente que dice el reglamento. Y luego tendrá también que demostrar que aplicando ese reglamento de copropietarios ha impuesto los intereses en la forma progresiva o no que indique el reglamento de copropiedad. Con eso se llega a una suma final y ahí entonces tendremos el certificado de deuda por expensa, suscrito por el administrador, que demuestra haber sido designado por el consorcio que está vigente, y ahí entonces tendremos el título ejecutivo por deuda de expensa. Todo esto lo van a encontrar en el artículo 522. Así que léanlo, pero van a ver ahí nada más ni nada menos que lo que yo acabo de decirle. Bueno. Profesor, ¿Sí? las expensas ¿Sí? de un barrio privado, como no son propiedad horizontal, ¿no son un título ejecutivo ¿Cómo? o sí lo son? No te escuché. Expensas de un barrio privado, ¿son título ejecutivo? Sí, sí, por supuesto. ¿Son propiedad horizontal? Sí, porque... No, pero no tiene nada que ver. Porque un barrio privado, por ejemplo, la reparación del acceso beneficia a todos los propietarios. Sí, es un gasto común. sí, El pero pago de sueldo de la vigilancia es un... Sí, había entendido es un gasto común eso. sí, todo eso lo interpreto perfectamente, pero había entendido que en Rumenco se hacía Sí. por cobro de pesos, no por título ejecutivo. O sea que iba por un proceso ordinario. Perdón, repetime porque no te escuché. En Rumencó se hacía... Por cobro de pesos iba por un proceso ordinario por no ser propiedad horizontal. Por eso le preguntaba, para estar segura. No. Lo que pasa es que el reglamento debe decir. Porque, a ver, si bien se trata de un barrio privado, hay copropietarios ahí. Es decir, la calle es común, el acceso es común, la limpieza es común, los empleados son comunes. Ahora, si vos me hablas de un barrio privado, de una privada, es la propietaria de los inmuebles y los alquila, eso es otra cosa. Estamos hablando de propietarios de los inmuebles que conforman un barrio privado y que tienen gastos comunes. El alumbrado, por ejemplo, de la calle es un gasto común eso. Sí, Ahora, el reglamento puede decir de que las expensas o los gastos comunes no siguen la vía ejecutiva. ¿Lo pueden decir? Sí, que lo pueden decir, absolutamente. Absolutamente. Pero esto es una cuestión de los propietarios y de la empresa que hace el barrio. Yo entiendo que lo indicado sería justamente lo contrario, ¿no? Sería el título ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Porque así como en un edificio de propiedad horizontal, si vos vivís en el 10º piso, vas a pretender que el ascensor ande todos los días. No creo que subas por la escalera y no te importe. Ahora, en un barrio privado, el tema es otro, porque vos decís, bueno, que esté rota la calle, yo paso con el auto, a mí no me molesta. Que no prendan las luces, y bueno, no me molesta, porque yo en mi casa tengo luz y además todo el día. Pero entiendo que son expensas comunes esas. Salvo, reitero, que el reglamento de compra y en las escrituras de compra figure otra cosa. ¿Puede ser? Sí puede ser. Porque como te dije, hay títulos ejecutivos que son convencionales. Y son convencionales porque es por acuerdo de partes. También de partes se puede determinar que esto no sea un título ejecutivo. Sí, por ejemplo, yo podría pactar en un contrato de locación que ese contrato de locación no es un título ejecutivo. ¿Por qué? Y porque el locador y el locatario así lo manifiestan. ¿Se puede? Sí se puede. No se olviden que hay principios generales del derecho. En el caso de los contratos,
hablamos de la autonomía de la voluntad de las partes. En consecuencia, esa autonomía no perjudica a nadie. Si el interesado, que es el locador, y el obligado, que es el locatario, arreglan que no es un título ejecutivo, bueno, no será un título ejecutivo. Pero son las excepciones. Digamos que la regla general sigue los principios del código para lo que se llaman títulos ejecutivos, que reitero, obligación de dar una suma de dinero, que esa suma de dinero sea líquida o fácilmente liquidable, y además que traiga pareja de ejecución y que sea exigible. Esos son los condicionamientos para el título ejecutivo. ¿Se puede pactar otra cosa? Sí, se puede. Absolutamente, ¿por qué no? Bueno, chicos, ¿hasta acá se entendió lo que hemos visto? Sí, profe, se entiende. Bueno, en la clase próxima vamos a hablar de lo que se llama la preparación de la vía ejecutiva, que como dije, hay algunos títulos a los cuales les falta algo. Y les voy a anticipar un ejemplo. Un contrato de locación, ¿es un título ejecutivo? En principio sí, en principio, pero está un poco rengo. No porque sea un contrato de locación, porque las circunstancias de todo contrato de locación así lo dice. Cuando voy a ejecutar porque ustedes no me pagan el alquiler, a ver, ¿es exigible? Y se supone que sí, pero tengo que demostrarlo. ¿Es líquido? Y se supone que sí, pero tengo que demostrarlo. Entonces, ¿qué hago? Lo cito al deudor para que venga al juzgado y le diga al juez si es locatario o no es locatario. Entonces, lo primero que estoy haciendo es legitimarlo, lo encuadro dentro de lo que sería la legitimación pasiva. ¿Es deudor o no es deudor? ¿Es locatario o no es locatario? Si me dice que sí es locatario, entonces le digo que me exhiba el último recibo de pago del alquiler. Entonces ya acá completo ese título que se encuentra un poco rengo, porque si me trae el recibo, el último recibo, es del mes de febrero, entonces yo voy a decir, está debiendo marzo, abril, mayo y junio, porque se pagan por adelantado. Con lo cual digo 4 meses. Los 4 meses a 10.000 pesos por mes son 40.000 pesos. ¿Y qué hice con ese título que estaba incompleto? Lo completé, porque ahora, ¿es una obligación de dar una suma de dinero? Sí. ¿Es exigible? Sí, porque estoy debiendo 4 meses. ¿Es líquida? Sí, es líquida. Son 4 meses, a 10.000 pesos cada uno, son 40.000 pesos. Entonces, con este trámite simple, que se llama preparación de la vía ejecutiva, lo que hice fue ese título un poco rengo, incompleto, que era el contrato de locación, lo transformé en un título ejecutivo completo. Porque ahora ya sé que si bien es una obligación de dar una suma de dinero, ya sé cuánto es. O sea que la hice líquida. Y además también demostré que es exigible. Con lo cual acabo de completar ese título para que tenga todos los requisitos típicos del título ejecutivo. Bueno, chicos, si hasta acá se entendió bien, voy a dejar acá. La próxima clase vamos a empezar con el punto 5 de la bolilla 14, que es preparación de la vía ejecutiva, citación del demandado, etcétera, etcétera. Y terminado ese punto, vamos a entrar concretamente al juicio ejecutivo, proceso ejecutivo propiamente dicho. Así que bueno, gracias por la presencia y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Gracias, profe, hasta luego.